agotamiento año a año, obviamente esa cuota de agotamiento se multiplica por las cantidades de producto que se extrajeron en un determinado periodo. Luego, el tratamiento contable, a diferencia de la amortización que va a estar jugando en el cuadro de resultados, ¿sí?, el valor del agotamiento va a formar parte del costo del producto que se está produciendo o extrayendo de la actividad en cuestión. Así que esa es la pequeña gran diferencia en cuanto a, si bien al resultado del ejercicio ambos van a ir de la misma manera, sí, pero las causas, en la determinación de las causas, en la imputación, va a ser diferente, porque las amortizaciones o depreciaciones van a figurar como un gasto más dentro del cuadro de resultados, el valor determinado de agotamiento va a ir a cargarse al costo del producto que estamos produciendo o extrayendo de la tierra, ¿no? Entonces, el resultado va a estar influyendo, sí, porque está en el costo del producto. Cuando tenemos los ingresos por las ventas de ese producto, menos el costo por el consumo de ese producto, en el resultado va a estar de la misma manera, pero se va a estar mostrando de manera diferente. Esas son las diferencias técnicas de agotamiento. No sé, Luis, si quieres agregar algo más. No. Bueno, Julieta pregunta, ¿cómo reconozco el ingreso cuando tengo, por ejemplo, una producción de varios periodos? Bueno, hay dos formas de reconocer el ingreso. Una es lo que se conoce el método de obra terminada, o sea, reconocer el ingreso solo al final, y otra es pensar que no es adecuado darle todo el mérito al último periodo y que cada uno de los periodos intermedios han contribuido a generar el ingreso poco a poco. Entonces hay que tratar de mensurar ese poco a poco cuánto ha sido para poder ir imputando al cuadro de resultados de cada periodo involucrado una parte del ingreso total. Al final, cuando se termine la obra o lo que sea, el ingreso va a ser el mismo en los dos métodos, tanto en obra terminada como en avance de obra. Nada más que hay una diferencia de timing, de tiempo. En el de obra terminada solo reconocemos el ingreso al final y en el de avance de obra vamos reconociendo partecitas del ingreso a medida que la obra va avanzando. Y al final los ingresos van a ser los mismos en un método que en otro. Si queremos reconocer por obra terminada, todos los gastos en los que vayamos incurriendo para avanzar en la obra, así como los cobros que vayamos recibiendo, parciales de ingreso, no los vamos a computar ingresos ni los vamos a computar costos. Vamos a decir que son un activo, una obra en construcción, y vamos a decir que es un pasivo, un anticipo que hemos recibido a cuenta del ingreso. Y no va a haber cuadro de resultados en ningún periodo intermedio. Solo va a haber cuadro de resultados en el último, en el que vendemos. Ese es el método de obra terminada. El método de avance de obra lo que nos obliga es a merituar, a poder calcular al cierre de cada uno de los periodos involucrados cuál es la porcioncita del ingreso que vamos a atribuir a ese periodo, cuál es la partecita del total, y para eso lo que hacemos es una relación simple entre los costos totales, entre los costos incurridos hasta ese momento y los costos totales de obra como denominador. En el numerador los costos incurridos y en el denominador los costos totales. Ahora, en ese denominador de costos totales hay dos cosas en realidad. Están los costos que incurrimos hasta ese momento, que estamos midiendo, más todos los costos que estimamos que vamos a tener para poder completar la obra. O sea, estamos relacionando cuántos costos incurridos respecto a cuántos costos totales. Los que ya incurrimos más los que vamos a tener que incurrir para terminar la obra. Eso nos va a dar alguna proporción. Es decir, bueno, es 10 sobre 20. Bueno, está bien, el 0,50. Bueno, el 0,50 del ingreso total puedo asignárselo a este periodo. Y así vamos haciendo de periodo en periodo. Hay una cuestión que antecede a a la posibilidad de aplicar como criterio para ir reconociendo el ingreso
el criterio de avance de obra, que es, tiene que haber una correlación, una causa-efecto entre cómo voy avanzando, cómo voy incurriendo en costo y cómo voy avanzando en la obra. O sea, tiene que haber una relación de causalidad, de causa-efecto. Incurro en costo y avanzo en obra. Ese es un requisito, un prerequisito para poder aplicar el criterio de avance de obra. Si ese prerequisito no está, no puedo aplicar para ir apropiando ingresos de periodo en periodo el criterio de avance de obra y tener que buscar otro, que podría ser evaluar a valor neto de realización al cierre de cada ejercicio. Eso lo veré. Pero digamos, el prerequisito ese existe. Ustedes piensen lo siguiente. En una explotación forestal, que yo siembro los árboles para poder vender la madera dentro de 10, 15 años, cuando esté en condiciones de ser comercializada, todos los costos están al inicio. Después lo único que tengo que hacer es sentarme a esperar que crezcan los árboles. Entonces, no, todos los costos están al inicio, no hay esa situación de causa-efecto, incurro en costo y avanzo. Eso no ocurre, entonces no puedo aplicar ese criterio. No sé, Néstor, si vos les querés agregar algo. No, está perfectamente, para mí está claro. Bueno, Hola, vamos a ver ahora que viene Juan. consulta. Sí. El método de avance de obra, ¿cómo lo registraría? Por ejemplo, un anticipo de clientes a ventas en el periodo. ¿El avance de obra? Sí. ¿Cómo lo registraría? En el avance de obra lo que estamos diciendo es, bueno, sí, durante el ejercicio vas computando todos los anticipos que recibiste como un pasivo, y también durante el ejercicio vas computando todos los gastos en los que vas concurriendo como un activo. Ahora, al cierre del ejercicio, si vos aplicás avance de obra, querés que haya un ingreso, una partecita del ingreso reconocido y por tanto una parte del costo. O sea, una parte del resultado se la querés asignar a ese ejercicio. Con lo cual, vas a tener que cancelar el anticipo recibido contra lo que considerás que es un ingreso y vas a tener que dar de baja lo que tenías activado como obra en construcción, porque ese es el costo para lograr ese ingreso. Y ahí aparecerá el resultado. Claro. Bueno, perfecto, gracias. Bien. Nahuel pregunta, ¿qué requisitos debe cumplir el ente para poder ajustar por inflación? Bueno, el ente en particular no tiene que cumplir ningún requisito. Hoy en día, para ajustar por inflación, es obligatorio ajustar por inflación si durante 3 ejercicios hubo una inflación acumulada del 100%. Para todos los entes, no para alguien en particular. Pero esta es una cuestión que existe hoy, que no ha existido antes y que podría existir distinto el día de mañana. Es nada más que una norma técnica. Claro, pero no hay un requisito específico por un ente. ¿Qué requisito tiene? Que no existe eso. O sea, todo ente que está presentando un estado contable, hoy en este momento debiera presentarlo en moneda homogénea de cierre. Así que... No porque es que se cumple lo del 100%. Claro. Bueno, siguiente consulta. Si en un periodo tengo mercadería que tiene un resultado por tenencia por 5 y la vendo a 6, ¿el ingreso de la misma es 1 o 6? Está evaluando a valor neto de realización. ¿De qué está hablando? ¿De bien de fácil comercialización? No aclara la pregunta. Si querés activar el audio, Fosco Me parece, Juan, que en el preevaluativo había una pregunta de ese estilo, pero claro, es porque evaluaba valores corrientes. Entonces, si ya previamente había reconocido como ingreso el resultado por tenencia, te está quedando solamente el reconocimiento del ingreso de la partecita que no reconociste antes. Se me ocurre que pasa por ahí la pregunta, pero no está. Sí, Néstor. Justo lo mismo que decía iba a decir. En el preevaluativo había una pregunta igual, y te digo la verdad, me surgió esa duda y no sé si la hice bien. En el preevaluativo no aclaraba si era un bien de fácil comercialización o no.
Y Bueno, tema está es bien, ese. sí. utilizaba el Tenés, ingreso amplio. está bien, el La ingreso pregunta del total es prorrogativo 6. trabajaba con el concepto amplio de ingreso. Ahí recordé a Claro, cuál lo hacen Claro. referencia. Sí, claro. Aclaraba con la definición amplia de ingreso. Perfecto, está bien. Entonces 6 el ingreso, 5 más 1. listo. Gracias. De nada. Emilia consulta. ¿Podría dar una explicación breve del método indirecto de ajuste? Bueno, breve. Integral. Ya los condicionó. En Hizo una la pregunta y le clase, puso una no, yo condición. creo, Es toda una a mí clase. me lleva una clase y media, Es 4 horas toda y una media clase. explicar. Y a Bueno, a Claudio, ver, que la tiene grabada en claro, A24, creo que le llevaron como 6 horas la clase, pero bueno. claro, tendría que escucharlo a Claudio un poco. Pero bueno, en síntesis, digamos, hay un procedimiento que es el que trae la norma técnica, que aclaremos además que es un procedimiento, no es obligatorio, podría hacerse distinto, y llegarse a la misma situación final, pero digamos, la norma técnica tiene una especie de paso a paso, digamos, para poder hacer el ajuste integral. Y lo primero que nos dice es que, bueno, tenemos que determinar eh, las partidas en moneda de poder adquisitivo de qué fecha están expresadas. Si la respuesta a esa pregunta es que están expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre, del momento que estamos midiendo, no es necesario hacer nada con esa partida. Ahora, si la respuesta es que la partida está expresada en moneda de poder adquisitivo del momento anterior al cierre, entonces, bueno, debiéramos reexpresarla a la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que el estado contable nos quede expresado a moneda de poder adquisitivo de cierre, en este caso de cierre de ejercicio. En moneda constante, lo que se denomina genéricamente moneda constante y específicamente moneda constante de cierre de ejercicio, moneda de cierre. Para poder hacer eso hay un paso a paso, digamos. Una vez que yo detecté qué partidas no están expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre, tendría que, bueno, en principio la norma me dice, bueno, mire, si tiene componentes financieros implícitos la partida esa, detráigalos, porque los componentes financieros implícitos que tiene componentes financieros de intereses, por ejemplo, es como si fuera moneda del futuro, no moneda del momento de medición. Yo tengo que detraerlo para traerlo a moneda de medición. Pero no tiene que ver esta cuestión de componente financiero implícito con un problema de ajuste por inflación, sino que tiene que ver con un problema de devengamiento, de apropiación de ingresos a periodo. Bueno, aclarado eso, si hubiera componente financiero, los tengo que sacar. Si hubiera ajustes parciales, porque hice ajustes parciales a la partida, por ejemplo, apliqué un revalúo, los tengo que sacar para volver a valor de origen. Porque si le aplico la inflación del momento de origen, habiendo un revalúo en el medio, digamos que duplico el ajuste. Bueno, tengo que sacar y volver al valor desde el cual la quiero traer. Y bueno, luego calculo, bueno, tengo que averiguar cuál es lo que se llama la anticuación, la antigüedad de la partida, desde cuándo la tengo que traer, para poder saber cuáles son los índices, y a través de los índices, índice de cierre sobre índice de origen, poder determinar lo que se llama el coeficiente de ajuste. Una vez que aplico el coeficiente de ajuste a la partida original, obtengo la partida original reexpresada. Y por diferencia entre la partida original reexpresada y la partida original, tengo lo que se llama la reexpresión, que es lo que voy a contabilizar. Y por último, que es muy importante, que es la llave de seguridad, que es lo que cierra el mecanismo el paso a paso, es comparar con el valor recuperable de los bienes. ¿Por qué? Porque nos puede ocurrir que cuando estemos represando en el activo bienes, nosotros le hayamos aplicado un coeficiente de ajuste que nos viene dado por la tasa de inflación, pero que ese bien haya variado por debajo de la tasa de inflación. Entonces, el valor de ese bien al cierre quedaría por debajo del valor que nosotros lo ajustamos por inflación. Entonces tendríamos que tener ese mecanismo para no sobrevaluar el bien
porque sobrevaluar el bien sería sobrevaluar patrimonio, y no podemos sobrevaluar patrimonio. No sé si esto contesta muy sucintamente todo el proceso de ajuste, pero básicamente consiste en esto. Te diría que escuches la clase que dio Claudio, que es muy entendible y explica con lujo de detalle esta cuestión. Bien. Maxi Rey pregunta, dice, ¿podrían explicar el ajuste de resultado de ejercicios anteriores cuando la causa es la modificación de estimaciones? Sí, bueno, a ver, hoy en día nosotros los contadores hemos discutido en años anteriores, durante mucho tiempo, cuáles son las causas que provocan la necesidad de hacer ajuste al resultado de ejercicios anteriores. Hoy en día la doctrina contable casi que está de acuerdo en que solo hay dos causas. Las correcciones de errores u omisiones, por un lado, o corrijo un error o corrijo una omisión, y por otro lado, los cambios en los criterios contables, en las normas contables. O sea, no venía aplicando ajuste por inflación, pasó a aplicar ajuste por inflación. Valuaba el costo, pasó a evaluar a valor corriente. Cambié la norma, cambié el criterio. Bueno, esas cuestiones provocan la necesidad de efectuar ajustes de resultados de ejercicio anterior. Los cambios de estimación, ustedes piensen que nosotros en la contabilidad muchas veces hacemos estimaciones. Yo le diría que casi el dinero que está en la caja o en el banco y alguna otra cuestión, el resto es mucho estimación. Estimamos que el valor de los bienes de cambio es tanto, estimamos que el valor de los créditos es tanto, estimamos que el valor de los bienes de uso es tanto. Hay muchas estimaciones. Las estimaciones deben ser periódicamente revisadas, sobre todo revisadas al cierre del ejercicio. Entonces, si yo cuando hice una estimación hace 5 años, utilicé criterios técnicos y la realicé, por ejemplo, para depreciar un bien de uso, y llegué a la conclusión que ese era el mecanismo adecuado para depreciar un bien de uso, y lo traje hasta ahora. Y ahora me doy cuenta que por distintas circunstancias hoy tengo que hacer una estimación distinta. Lo que cambió es, a partir de hoy, las circunstancias que me obligan a cambiar de opinión respecto de la estimación que venía teniendo. Y las estimaciones normalmente las tenemos que revisar siempre. Entonces, si yo cambio una estimación, no porque cometí un error cuando hace 5 años determiné cuál era la forma de depreciar, sino porque cambiaron las condiciones y son distintas a las que había en aquel momento, bueno, me cambiaron las condiciones. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar en forma prospectiva, de acá para adelante, no en forma retrospectiva para atrás. No área, sino cambio para adelante. Otra cosa distinta hubiera sido si me doy cuenta 5 años después que cometí un error cuando calculé cómo tenía que depreciar un bien de uso. Bueno, eso me lleva a un error. Si me lleva a un error, me lleva a un área. No sé si esto, vos querés agregarle algo, Néstor. No, que claramente es un tema que siempre genera dudas, porque cuando hablamos de las estimaciones y después, cuando la estimación, después de un determinado periodo, que el caso más típico sería las estimaciones de las previsiones por incobrabilidades. Nosotros, las previsiones por incobrabilidades se hacen al cierre del ejercicio, que se estima ahí, esa es una de las estimaciones, obviamente mucho más difícil de calcular que estimar cuánto es el valor de un bien de cambio o un bien de uso. Porque estamos pensando a un determinado momento, para evaluar los créditos, es decir, de los créditos, ¿voy a poder volver a tener todo el dinero de ese capital más los intereses? No lo sabemos. Entonces es una estimación compleja. Entonces están lo que se denomina las previsiones por incobrabilidades. Al cierre del ejercicio siguiente se analiza las situaciones fácticas, las situaciones concretas que pasó, y comúnmente, como toda estimación, puede ser que las incobrabilidades no hayan coincidido con lo que estimamos. Eso podríamos considerar que y fue un error de estimación. Y sí, es un error de estimación, pero como las estimaciones siempre van a tener esas variaciones, esas dispersiones, en doctrina se toma como que eso no sería, esas diferencias generadas,
Se consideran como resultado del ejercicio cuando se producen y no están afectando el resultado anterior mediante un área. O sea, no lo tomemos como un error de estimación, fue una y la realidad pasó por otro lado. Entonces, área, concretamente en doctrina y la práctica contable es coincidente, que se admiten los reconocimientos de estas áreas, de estos resultados, ajustes de resultados de un ejercicio que ya está absolutamente cerrado, cuando es un error. O sea, ¿qué es error? Es cuando yo tengo toda la información para determinar un valor en particular, me equivoqué porque cometí mal técnicamente ese resultado, lo determiné mal, me equivoqué, sumé mal, etc. O sea, error concreto, teniendo la información para ir para un lado, fui para el otro. Me equivoqué absolutamente. Error. En ese caso sí es área, o cuando hay un cambio en un criterio contable y ese cambio me trae un efecto retroactivo sobre el patrimonio anterior y obviamente sobre el resultado anterior. En esas dos situaciones es muy taxativo, muy limitado, es cuando se reconoce el área. Cuando hay un, entre comillas, cambio en la estimación entre lo estimado y lo real, pero no provocado por un error de cálculo, de trabajo, teniendo todo para obrar de una manera, obré de la otra, eso sí sería un error. Ahora, esa dispersión entre lo estimado y lo real que pasó con ese cálculo, eso se considera como un resultado del ejercicio en el cual se termina de configurar esa diferencia. Bien. Bueno, Lucas pregunta, ¿cuáles son las diferencias de un resultado impositivo con un resultado común que obtiene el ente? Bueno, a ver, el resultado del ente está determinado, así se dice, determinado, conforme a las normas contables a los que nos atenemos los contadores para confeccionar estados contables y obviamente a las normas legales. O sea, como contadores tenemos que, como cualquier ciudadano, cumplir con las normas legales, y como contadores específicamente para confeccionar el estado contable tenemos que cumplir con la norma contable. Así determinamos un resultado contable. Obviamente que el fisco tiene intereses particulares y puede tener criterios distintos a los de las normas contables, y eso efectivamente ocurre en la práctica. Con lo cual, eso me llevaría a que si yo determino un resultado con las normas del fisco, el resultado va a ser distinto al resultado contable, porque uno está calculado el resultado con una norma y otro con otra norma. Bueno, lo que normalmente se hace es, se determina el resultado contable y en función de las normas o los criterios distintos que tiene el fisco respecto de los que se aplicaron para determinar el resultado contable, se hacen los ajustes para llegar al resultado impositivo. Es el que nos va a servir para determinar básicamente el impuesto a las ganancias. Bien. Bueno, Emiliano pregunta, en el caso de un anticipo a proveedores donde se fija precio, ¿la partida está plenamente expuesta a la inflación? No, todo lo contrario. Si se fija precio, se congela el valor de la operación, se convierte, sea un crédito o una deuda, en una obligación de entregar una especie, no dinero. Entonces empieza a cambiar como cambia cualquier especie. No es dinero, no es pesos. ¿Quedó claro, Emiliano? No sé si esto responde a tu consulta. Bueno, NASA pregunta, no me quedó muy claro el tratamiento del BPP cuando se tiene control por compras sucesivas. ¿Cómo se aplica para las inversiones anteriores? A ver, cuando puede ocurrir que vos apliques el criterio de valor patrimonial proporcional, porque tenés influencia significativa o tenés control desde la primera adquisición que haces. Ese sería un caso, directamente aplicado al valor patrimonial proporcional a la inversión. Ahora, podría ocurrir que a través de sucesivas compras, en alguna de ellas, en algún momento, cuando haga la quinta compra, ahí empieces a tener influencia significativa. Eso te obliga a cambiar el criterio de evaluación. Ahí tenés un área, ¿ves? Ahí tenés un área.
Tenés que cambiar el criterio de evaluación. Pasar de costo más dividendo a pasar a valor patrimonial proporcional. Entonces, ¿qué te dice la norma? Bueno, no solo me evalúe la última inversión, la que le obliga a cambiar de criterio a valor patrimonial proporcional. Usted tiene que tomar toda la inversión y evaluarla toda a valor patrimonial proporcional. Y dejar de evaluar el costo. Bueno, y ahí surgirán las diferencias de valor. Bien, en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer consultas. Puede habilitar el micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí,